Gerardo, de veras es súper fan. ¿Qué onda, de portero? ¿Cómo estás, Ade? Qué gusto ahora saludarte. Sí te viste de porterísimo. ¿Qué tal, Que no se diga que no, aventándonos luego. Que me vayas a caer. No, Por ya. favor, ya con está bien medido, ya no hay problema. La silla ya tiene Exacto. ahora sí una Ya buena amarró, base, ya ya amarró, amarró. exactamente. Qué guapa, Ade. Ay, muchas gracias, mi Dani. ¿Cómo Muchas vas? gracias. Bien, Bueno. cansada. Entonces ya, ni Pero modo. bien. Me gustó ayer. Pero es qué gran programa, Sí, ¿no? sí, la verdad es que Gran sí. programa. Si no lo han visto, véanlo. La La verdad es que saga de ayer está buenazo. Oye, bueno, pues tenemos que arrancar con lo que está pasando allá en Tokio, en estos Paralímpicos. Fabiola Ramírez, ya rapidito, ¿ves? Consigue la primera medalla para México en estos Juegos. Es una medalla de bronce. Lo hace en los 100 metros. Aquí son las categorías, depende de la discapacidad que tengas, ¿no? Entonces, este es el dorso, categoría S2 de la paranatación. Y bueno, pues consigue la primera medalla para México. ¿Qué fue, Rapidito. bronce? Fue bronce. Medalla de bronce. Felicidades, pero rapidito, O sea, rapidito. a la primera y A la gana. primera vámonos, ¿no? Así es Caramba. como es esto. Mientras tanto, va a haber, por supuesto, más actividad para hoy. En este miércoles, Gustavo Sánchez regresa a la piscina paralímpica. Ángel Camacho, Juan José Gutiérrez, Raúl Gutiérrez, Matilda Alcázar debutan también. Y los paratenistas de mesa, o sea, de ping-pong. En otras palabras, Edith Segala y Víctor Reyes. Así que todos ellos tienen actividad para que si quieren echarse un clavadito en las redes, ahí los van a encontrar. Ya saben, está en YouTube y también, si no, en los canales de marca. Buenazo. Ahí está, muy bien. Hay una situación que se empieza a dar ahorita con respecto a los clubes de fútbol contra la FIFA, nuevamente, pero en esta ocasión el tema es el COVID. Resulta que desde Inglaterra y también España copia el hecho de lo que dice la Premier League, que no van a permitir que sus jugadores de Sudamérica y de México y de algunos otros países, hay una lista roja, en pocas palabras, que dijeron, donde hay más COVID, no se va a permitir que vayan nuestros jugadores. Y no van a permitir que venga para lo que van a ser los 3 partidos de clasificación hacia Qatar, que arranca ahora en septiembre. La FIFA se intromete y dice que les recuerda que es obligación entregarlos. Y tú dices, a ver, puede ser que sí, pero en esta ocasión lo están haciendo correctamente, no están diciendo nada, sino, oye, si yo los presto, por ejemplo, el caso para México, lamentablemente, pues es Raúl Jiménez el que no puede venir. Dice, si yo lo presto, ¿qué tal que a donde llega, que es un foco rojo de infección, regresa y luego contagia a cualquiera de sus compañeros de fútbol? Entonces, pues lo siento, pero no lo vamos a hacer. Y España dijo también lo mismo. Y volvemos al clásico tema de toda la vida de los clubes contra la FIFA. ¿Quién paga los sueldos? Los clubes. Claro. Entonces, pues en esta ocasión... Dicen los clubes que no se metan. Que no se metan, y además lo están haciendo bien, porque no es que no los quieran prestar por berrinche, sino dice, oye, los quieres que los mande a un país que está lleno de problemas de contagios de COVID, y luego para lo que hemos vivido durante este año de que cerráramos los estadios y todo, y apenas estamos llegando a la normalidad allá en Inglaterra con respecto al deporte, dice, no los vamos a prestar. Entonces empieza a haber un problemita ahorita fuerte, porque son varios jugadores, por ejemplo, Brasil, Argentina, sus seleccionados no los van a tener los que están tanto en España como en Inglaterra. Y en una de esas se suman más países también, ¿no? De Europa. Que de hecho en Estados Unidos ayer otra vez ya sumaron más países invitando a sus ciudadanos a que no vayan, y México es uno de estos países, no vayan a México, ¿no? No, pues la verdad es que ayer lo decías tú, que luego lo quería matizar de buena onda ayer el abogado diciendo, Exacto. no, el 30%. No, que el 30% no es nada, somos 120 millones. Y no llegamos al 30%. No, Llegamos al 30% con el esquema de vacunación completo. Y luego todavía. ves que se quitan el cubrebocas. No. Pero bueno. El barbijo y mal puesto y no. Oye, lo que sí también causa sensación es que todo indica que Messi ya debuta este fin de semana ¿Ya? con el PSG. Ahora O sí, sea, ya. de volada. De volada, ¿no? Ya se aclimató al equipo, ya entrenó, ya está perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Primero, todos los boletos se vendieron. Y después, resulta que más de 120 periodistas alrededor del mundo, muchos de Argentina claramente, Ya se acredita. ya se acreditaron, algo que nunca había pasado. La mayor cantidad que se había tenido eran 113 periodistas que se habían acreditado, pero un partido en el que estaban tanto Beckham como Zlatan en el PSG. Esto es solo Messi. ok. O sea, solo para él. ver el debut de Messi. ¿120? 120. Creen que todavía van a pedir más. Hasta ahorita van 120.
y se acabaron Pero todos los boletos. es mera especulación. Es mera especulación, o sea... Pero todo parece indicar Exacto. Es que Pochettino, que es el director técnico, dijo, Messi está listo, podría ya jugar. Entonces todo el mundo dijo, no, pues ya. No me lo pierdo. No me lo pierdo. Pero no hay una certeza hasta el momento que digan, sí va a jugar. Esas fueron las palabras de Pochettino. Entonces, pues, después de esta locura, es contra el Reims, si lo quieren, contra ellos van a enfrentarse. Entonces, va a estar bueno. Va a estar bueno. ¿Qué día? ¿Sábado? El domingo. Domingo. Sí, exactamente. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Es este partido el 29 y pues a ver qué tal se pone, ¿no? Y justamente estamos hablando del PSG. Hay un chavito ahorita que es el que, junto con Haaland, estoy hablando de Kylian Mbappé, el francés, ya fue campeón del mundo, tiene 22 años. Cuando lo compra el PSG al Mónaco, lo compra en 180. Madrid también está jugando con la desesperación del PSG, que no tiene problemas de dinero, hay que aclararlo de entrada, pero es como, se va a venir gratis, porque además Kylian Mbappé lo ha dicho en varias ocasiones, y hoy el director deportivo Leonardo, hoy en la madrugada de nosotros, salía a decir, Kylian Mbappé se quiere ir al Madrid, sí, pero no vamos a recibir menos de lo que nosotros pagamos por él. Entonces, parece ser que ya abrió la puerta al Madrid como diciendo, igual a los 180 o llégale a 200 y vemos, pero 160 no se va. Y es una situación porque también Kylian Mbappé sale a dar un comentario en el cual dice, con el trabajo no es de amigos, un club de fútbol no es de amigos, es como en una panadería, no te llevas con todos, estamos ahí para hacer un trabajo, cada panadero y entregar. Claro. ¿No? Entonces, como diciendo... Una cosa es la chamba y otra cosa es la amistad. Y ¿no? lo hace bien, ¿eh? Porque dice, yo trabajo y yo me dedico a lo mío. Pero pues no, mi onda no es Messi, mi onda no es... No, él tiene claro que se quiere ir al Real Madrid, ha sido su sueño de toda la vida. Su ídolo es Cristiano Ronaldo. Así, sí, desde niño. Entonces, pues él quiere seguir los pasos de Cristiano Ronaldo y no quiere jugar con Messi. Ok. Así de fácil. Pues no. Entonces, también, pues no. Pues no. Pues no. Entonces la tiene complicada el PSG porque si no recibe ahorita estos 160 millones, se va a ir gratis. Ya estás. Ya te pitaron. Ya me pitaron. Pero nos vemos en un ratito. Un ratito regresamos con más información. El que sigue, por favor. El siguiente. La que sigue, por favor. El siguiente, por favor.